Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra clase de este maravilloso curso de cálculo integral. En este caso vamos a calcular el área bajo la curva de una función definida a trozos. En este caso yo les recomiendo que utilicen GeoGebra para analizar el comportamiento de estas funciones que están viendo en este momento y que vamos a trabajar. Entonces bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. En este caso vamos a ocupar lo que se le conoce como un teorema. Este teorema, ¿qué nos dice? Que dada una función f, la cual está acotada en un intervalo cerrado, digamos a, b, y nosotros definimos un punto c dentro de ese intervalo abierto, si la función presenta un cambio de definición analítica cerca de ese punto, el área exacta se va a calcular mediante una fragmentación. En este caso, esa área se va a ver representada como dos sumas o incluso tres sumas del límite en Riemann. En este caso, nosotros podemos considerar una región S. Una región S a la cual nosotros queremos calcularle el área, donde básicamente nos dice en este caso que esa región se puede ver representada por dos regiones. Estas dos regiones pueden ser S1 y S2, y para cada una de esas regiones se va a calcular su respectiva suma de Riemann, que en este caso tiene que ser necesario en esta opción, ¿no? Obviamente se calcula de esta misma manera, como ustedes ya la han conocido, como ya la hemos trabajado en este curso, ¿no? Entonces bien, en este caso vamos a dar también un teorema que básicamente son las identidades de las sumas de los primeros n términos, de i al cuadrado, de i al cubo, que básicamente son lo que ustedes están viendo a continuación. En este caso lo estamos viendo de forma extendida, que por cierto nosotros dedujimos estas fórmulas en la clase anterior o en clases anteriores, por lo cual si ustedes no están convencidos de que estos resultados son válidos, los invito a que vayan a ver esa clase. Entonces bien, para ello vamos a considerar el primer caso, la primera función. Nos piden evaluar el área para la función f de x que nos arroja una función x al cubo más 1 en el intervalo de menos 1 a 0, y a esta región la vamos a denominar S1, y también nos va a arrojar el valor de x menos 1 al cuadrado para el intervalo de 0 a 1. En este caso deben de tener en cuenta las desigualdades, si es una desigualdad estricta o no estricta. En este caso abarca básicamente todo lo que es el intervalo cerrado de menos 1, permítanme dibujar esta parte de aquí, a 0 cerrado por la derecha, mientras que este caso es un intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. Obviamente esto corresponde a la región 2. Eso hay que tenerlo en cuenta, y en este caso por eso mismo les recomiendo que grafiquen esta función en GeoGebra. Entonces bien, vamos a desarrollar este caso para la región S1. Calculamos la longitud de sus intervalos. En este caso tenemos que tener en cuenta que nuestro intervalo es de menos 1 a 0, donde 0 es b, donde menos 1 es a, y donde n queda simplemente expresado de esta manera. De tal manera que vamos a considerar los nodos de la derecha, es decir, los puntos x y igual a menos 1 más i veces n, ¿no? 1 sobre n, mejor dicho, que básicamente son cosas que nosotros ya hemos definido en las clases anteriores. Así es que bueno, en este caso me voy un poco más rápido porque sé que todo esto ya lo hemos visto. Así es que si tú no has visto esto, pues te invito a que vayas a ver las clases anteriores. Y pues bueno, en este caso, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar los puntos x y, que ya sabemos que son de esta manera, bajo la función f. En este caso, ya que estamos considerando el intervalo de menos 1 a 0, ¿quién nos corresponde? Nos corresponde la función x al cubo más 1, que es básicamente esta expresión que tenemos aquí. Si nosotros desarrollamos
esta parte de aquí y le sumamos 1, nos va a quedar una expresión de esta manera. Y obviamente al simplificar algunos términos vamos a llegar a esta otra nueva expresión que nosotros obtuvimos al calcular la imagen de los puntos x, y bajo la función f que corresponde a la región S1 en el intervalo de -1 a 0. Entonces bien, lo que vamos a hacer ahora es considerar su suma, la suma de esta nueva expresión que nosotros hemos calculado. Deben de tener en cuenta que esta suma depende de y. Todo lo que no tenga y lo podemos sacar de la suma, y deben de recordar de las clases pasadas que nosotros podemos separar las sumas, y esta suma aburrida que nosotros estamos viendo aquí la podemos ver como la suma de estas tres sumas, que se ve un poco más divertido. Y posteriormente vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Pero en este caso ya sabemos quién es la suma de y, ya sabemos quién es la suma de y al cuadrado y de y al cubo, porque lo vimos al inicio de la clase. Simplemente lo sustituimos, realizamos álgebra básica para ver si podemos simplificar algo, tomamos el límite cuando n tiende a infinito. Obviamente esta álgebra, cálculo de límites, eso ya lo vieron en cálculo diferencial, por lo tanto esto se les hace muy fácil, ¿no? Entonces bien, al tomar el límite de cada una de estas expresiones, ya que sabemos que el límite también separa sumas, es decir, el cálculo de este límite es exactamente el cálculo del límite de esta cosa menos el límite de esta otra más el límite de esto. Yo haciendo todas las operaciones aritméticas, este límite cuando n tiende a infinito es simplemente 3/4. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el área bajo la curva de la región S1, ¿quién es? Es 3/4. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la región S2, que ahora nosotros debemos de considerar el intervalo de 0 a 1. En este caso b es igual a 1, a es igual a 0, para calcular la longitud de cada uno de estos subintervalos. Y de igual manera vamos a considerar los puntos de la derecha, es decir, los x igual a 0 más y entre n, ¿no? Que ya sabemos cómo se calculan. Esto es a más i veces delta de x. Delta de x es 1 sobre n y por eso simplemente nos queda esta parte de aquí. Entonces bien, calculamos la imagen de estos puntos x y sobre la función f, que en este caso, por como está definida la función, estamos trabajando el intervalo de 0 a 1, nos corresponde la función x menos 1 elevado al cuadrado. De esta manera, al hacer esa expresión de aquí, vamos a obtener esta parte de aquí, ¿no? Y sobre n menos 1 al cuadrado, porque básicamente estamos sustituyendo x y. Entonces bien, realizando o mejor dicho expandiendo esta parte de aquí, nos queda simplemente como y al cuadrado sobre n al cuadrado menos 2y sobre n más 1. Y entonces bien, vamos a calcular la suma de toda esta expresión. Ya sabemos que todo lo que no dependa de n lo podemos sacar de la suma, y en este caso más aún lo que debemos de hacer es multiplicarlo por nuestro delta de x, que ya sabemos que es y sobre n. Entonces bien, lo que estamos haciendo ahora es ocupar el hecho de que la suma pues lo separa, ¿no? Es decir, la suma de esta cosa lo podemos ver como las sumas de cada una de los términos por separado, obviamente sacando los términos que no dependen de n. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bien, ya sabemos quién es la suma de y al cuadrado, ya sabemos quién es la suma de y ya sabemos quién es la suma de 1. Sustituimos, tomamos límite cuando n tiende a infinito. Todos estos cálculos a ustedes ya se los dejo, que los verifiquen, que los analicen, porque todo eso ya es simplemente aritmética, cosas, expresiones que ya están dadas por hecho. Entonces bien, tomamos el límite y nos va a dar como resultado 1/3. Entonces bien, ¿qué es lo que nos dice? Que el área total de la región S es el área de la región S1 más el área de la región S2, que básicamente es 13 dividido sobre 2.
Entonces bien, vamos a pasar a otro problema, un problema similar. En este caso tenemos una función f de x definida a trozos. Nos arroja la función de x al cubo más 1 para el intervalo cerrado de menos 1 a 0, y eso corresponde a la región S1, y nos arroja la función x al cuadrado más 1 para el intervalo de 0 a 1 que corresponde a la región S2. En este caso nos damos cuenta que la región S1 es idéntica al ejercicio anterior y ya sabemos que su área es simplemente 3/4, por lo cual nos ahorra trabajo, y en este caso solamente tenemos que calcular el área de la región S2 sobre el intervalo de 0 a 1 de la función x al cuadrado más 1. Calculamos la longitud de cada uno de esos subintervalos, que en este caso es 1 sobre n, calculamos los puntos, que en este caso sería x, y, que sería 0 más y veces delta de x, que en este caso ya lo omití y simplemente llegamos a la conclusión de que esto es y sobre n. Calculamos la imagen de este punto bajo la función x, que ya sabemos que es x al cuadrado más 1, es decir, vamos a evaluar donde veamos x y sobre n, desarrollamos, expandimos y nos queda esta parte de aquí. Deben de tener en cuenta que en este caso siempre se va a multiplicar por 1 sobre n a la suma, porque ¿qué? Básicamente es lo que nos dice en este caso, que las sumas de Riemann, que va a estar multiplicado por la longitud de sus subintervalos. Y en este caso, ¿quién es la longitud o quién ha sido la longitud de nuestros subintervalos? En este caso ha sido 1 sobre n. En este caso deben de tener en cuenta del por qué lo estamos haciendo de esta manera y para que no vayan a cometer ningún error. Entonces bien, en este caso aquí se ve representado el 1 sobre n, porque es básicamente lo que estamos haciendo, para que no se me espanten, para que no se confundan. Entonces bien, vamos a hacer exactamente lo mismo en este caso de aquí. Hay que tener en cuenta todo ese procedimiento. Entonces bien, en este caso, como les mencioné, nuestro delta de x es 1 sobre n, y ese delta de x va a multiplicar a toda la suma, por lo tanto está multiplicado el 1 sobre n por toda la suma. Expandimos esta suma y nos vamos a llegar a una expresión de la siguiente manera. Por el inicio de la clase y las clases pasadas ya sabemos quién es la suma de y al cuadrado y la suma de 1. Simplemente sustituimos, hacemos álgebra, tomamos el límite cuando n tiende a infinito y obtenemos un valor numérico que es exactamente nada más y nada menos que 4/3. En este caso calculamos la suma de estas áreas y pues bueno, las sumas aritméticas ya se las dejo a cuenta de ustedes, ¿no? Entonces bien, en este caso nos damos cuenta que consideramos dos funciones que están definidas a trozos. Y las funciones definidas a trozos son las que regularmente nos suelen dar más problemas cuando viene en el examen. Entonces bien, vamos a pasar a un último ejercicio. En este caso nos dice determine el área de la región acotada por una función y igual a 2 más x al cuadrado menos x al cubo en el intervalo de menos 1 a 1. Para ello vamos a considerar una partición uniforme, que en este caso estamos considerando un intervalo el cual es simétrico, que es de menos 1 a 1. Calculamos la longitud de cada uno de esos subintervalos, que en este caso es 2 sobre n. Calculamos los puntos x y derechos, es decir, menos 1 más y veces delta de x, es decir, menos 1 más 2 y sobre n. Y pues bueno, en este caso vamos a calcular la imagen de estos puntos x y, que son de esta manera, bajo la función y, que en este caso es nuestra función que estamos considerando. Donde nosotros veamos x le vamos a poner menos 1 más 2y sobre n, de esta manera, que es justamente lo que hicimos en esta parte de aquí, para posteriormente, ¿cómo decirlo?, expandir cada uno de sus términos. Nosotros ya sabemos cómo expandir un binomio al cubo, al cuadrado, ¿no? Eso ya es de ley que nosotros lo sabemos hacer, de tal manera que nos va a quedar una expresión de esta manera una vez que ya lo hemos expandido. Aquí deben de tener en cuenta que este signo menos va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bien, la imagen de cada uno de esos puntos x y, factorizando todo lo más que podamos, es de la siguiente manera: 4 menos 10y sobre n más 16y al cuadrado sobre n al cuadrado menos 8y al cubo sobre n al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar la función por la longitud de nuestros intervalos, que en este caso es 2n, y ese 2n es el que está en esta parte de aquí, y lo vamos a multiplicar por la suma de lo que nosotros antes obtuvimos.
Ya sabemos que la suma depende de lo que tenga i, por lo tanto todo lo que no tenga i o que sea n sale de la suma, como en este caso, ¿no? Como cada uno de estos casos que nosotros estamos viendo. En este caso ya sabemos quién es la suma de 1, ya sabemos quién es la suma de i al cuadrado y de i al cubo, de tal manera que podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito de cada una de estas partes por separado, ¿no? Ya que eso es también una de las propiedades de los límites que nos permite hacerlo. De tal manera que al tomar el límite por separado, en este caso sin tener en cuenta todavía el signo, nos da como resultado 8, 10, 32 tercios y 4. Ahora sí, calculamos la suma de cada una de estas expresiones considerando el signo ya sea positivo o negativo que nosotros tengamos en esta parte de aquí. Es decir, al realizar todo este procedimiento vamos a llegar a que el área exacta de esa función bajo ese intervalo es de 14/3. Entonces bien, la consistencia de las funciones seccionadas o definidas a trozos básicamente nos dicen que la presencia de puntos de no derivabilidad o cambios de trozos analíticos no impiden el cálculo del área, siempre que se respete la propiedad aditiva de los conjuntos o de las regiones a la cual nosotros estamos considerando, donde independientemente de la complejidad de la expansión del binomio, el límite al infinito siempre anula los términos cuyo grado en n sea menor que la potencia del denominador. Entonces bien, todos estos desarrollos de alta demanda justifican la necesidad histórica de encontrar un método inverso, que básicamente es lo que vamos a hacer cuando definamos el teorema fundamental del cálculo. Pero bueno, hasta aquí la clase, nos vemos en la siguiente.